Nos habíamos quedado en el anterior vídeo por Portugal. Los descendientes lusitanos de los celtas, que habían llegado anteriormente a la península ibérica, se aliaron con Cartago para enfrentarse a Roma, pero fueron derrotados. Con la caída posteriormente del Imperio Romano, ante la llegada de los pueblos bárbaros, se acabó constituyendo el reino visigodo en la península ibérica. Su derrota en el siglo VIII ante los árabes supuso que en el norte se crease el condado de Portugal, dentro de los reinos cristianos que resistían a la invasión árabe. El condado fue bastante rebelde. De hecho, Alfonso VI de León le quitó el condado a sus señores y se lo entregó a Raimundo de Borgoña, pero ante sus derrotas ante los árabes tuvo que sustituirlo por Enrique de Borgoña en el año 1096. Este venció a los árabes y tomó Lisboa e independizó el condado, siendo esta independencia reconocida en el Tratado de Zamora en el 1143 y por la bula papal Manifestis Probatum del año 1179 por parte de Alejandro III. Portugal alcanzó su expansión máxima en el año 1249 en la península ibérica. El poblamiento de Islandia empezó en el siglo VIII con la llegada de monjes cristianos, quienes se fueron tras la llegada del vikingo Ingólfur en el año 874. Este fue el fundador de la Mancomunidad islandesa. El cristianismo se introdujo en el siglo X y se produjo la batalla de Vidines en el 1208 entre Gudmundur Arason, el obispo de la Iglesia Católica, y el caudillo Kolbeinn Tumasum, así como el otro caudillo Arnór Tumasum, ambos del clan Asbirningar. Con la derrota de estos se reafirmó el poder del obispado. En el año 1220 se inicia la Era de los Sturlung, que es el periodo más violento de la historia de Islandia, cuando se enfrentaron entre sí todos los caudillos islandeses. El Goar caudillo más influyente fue Sturlung, quien al final terminó cayendo. En el siglo XIII a.C. se asentó en plena Edad de Hierro en Rusia la cultura de Jacobo, asentándose posteriormente en el lugar varios pueblos como los escitas, pero todos ellos fueron arrasados por los hunos y los ávaros entre el siglo III y IV después de Cristo. Posteriormente, la región cayó en la influencia de
turcos y kazajos que se disputaban el territorio, surgiendo los jázaros, que controlaban comercialmente las rutas entre los territorios bálticos y el sur. 3 siglos después de que empezase este periodo, surgió en el siglo X el Rus de Kiev. La llegada de otros pueblos como los Polovtsi y los pechenegos tumbaron al Rus de Kiev y empezaron a tomar protagonismo la República de Novgorod y el Principado de Vladimir Suzdal, el cual posteriormente daría origen al de Moscú. Los celtas se asentaron en la zona de Eslovaquia en el 450 a.C. Unos siglos después, los romanos fundaron varios asentamientos en la zona, pero pronto cayeron en manos del reino Panius, fundado por la tribu germana de los cuados, que duró del año 20 al 50 después de Cristo. En el siglo V se asentan los eslavos en Eslovaquia y se funda el reino de Samo en el siglo VII, el cual abarcaba la zona de Checoslovaquia, Austria, Lusacia y Eslovenia. La región caería luego en poder del Imperio Franco y se crea en el siglo VIII el Principado de Nitra, que en el año 800 alcanzó su independencia, y bajo el reinado de Pribina en el 825 se convierte el lugar al cristianismo, y en el año 833 Mojimir I de Moravia se anexionó el territorio para el imperio de la Gran Moravia. Los dacios se asentaron en la zona de Rumanía siglos antes de la llegada de los romanos, siendo unificados por el caudillo Burevista durante el siglo I a.C. El emperador Trajano conquistó para Roma el territorio en el siglo II después de Cristo. No obstante, Roma abandona el territorio en el siglo III por decisión del emperador Aureliano, ante la presión de los godos y los carpos. El territorio sufrió invasiones eslavas en el siglo VI, pero consiguieron resistir. Los gepidos y los ávaros dominaron el territorio hasta que en el siglo VIII los búlgaros se hicieron con el control hasta el 1018, en que los húngaros se hacen con el lugar de Transilvania. Los helvecios habitaban la zona de Suiza hasta el año 58 a.C., en que Julio César los derrotó en la batalla de Bibracte, pero no fue hasta el año 15 a.C. cuando el territorio pasó a formar parte del Imperio Romano, de forma efectiva. Los burgundios se asentaron en el territorio en el siglo
IV, y un siglo después aparecieron los alamanes, repartiéndose el territorio. Ya en el siglo VI aparecieron los francos, que en la batalla de Tolbiac, en el 504, Clodoveo I se anexionó el territorio para su imperio. Los galos llegaron al territorio francés y de allí partieron varios en distintas direcciones, unos hacia la península ibérica juntándose con los íberos conformando los celtíberos, y otros hacia Asia Menor enfrentándose con los reyes de Pérgamo, siendo rechazados por estos y huyendo al territorio de Capadocia, en la actual Turquía. Orgetorix atacó a los helvecios, provocando que estos se lanzasen hacia los eudos, quienes pidieron ayuda a Roma, acudiendo Julio César, que los derrotó en el 58 a.C., en la batalla que ya se comentó anteriormente en la sección de Suiza. Pero Julio César siguió más hacia el norte con la intención de conquistar la Galia. Ese mismo año, Orgetorix fue juzgado por su propio pueblo y acabó muriendo, aunque las circunstancias no están claras. Los galos y Roma se aliaron contra los germanos de Ariovisto, a quienes derrotó en la batalla de los Vosgos. Posteriormente, César se dirigió al norte, derrotando a los belgas en Sambre. Posteriormente, en el 56, César atacó a los vénetos en Bretaña, en la batalla del Golfo de Morbihan. Posteriormente, César, en respuesta a un ataque de los germanos que masacró a 6.000 de sus soldados, cruzó el Mosa y derrotó a los germanos en el año 55. Más tarde realizó 2 invasiones a Britania, resultando fallida la primera, fundamentalmente por el mal tiempo, y exitosa la segunda, derrotando a los catubellanos, a los que forzó a pagar tributo a Roma, cosa que no duró mucho tiempo. Los ilirios y los griegos se disputaron el territorio de Albania durante muchos siglos antes de Cristo. De hecho, parte de Albania estaba integrada en el Epiro. En el año 35 a.C., Roma se anexiona el territorio. Los ilirios y los griegos se disputaron el territorio de Albania durante muchos siglos antes de Cristo. De hecho, parte de Albania estaba integrada en el Epiro. En el año 35 a.C., Roma se anexiona el territorio.